Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Barnhorn, líder en la iglesia hispana de Midland, Texas. Hemos estado estudiando juntos ya la palabra de Dios. Y al abrir la Biblia necesitamos, como siempre digo, al Maestro Divino, el Espíritu Santo que Jesús dejó con nosotros cuando Él fue al cielo. Por eso vamos a inclinar el rostro y vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo con nosotros en estos momentos. Querido Señor, cumple tu promesa nuevamente con nosotros. Bautízanos desde lo alto con el Espíritu Santo. Guía nuestras palabras, abra nuestro entendimiento y denos fuerza para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amigos, hemos estado estudiando sobre la ley de Dios en cuanto a la educación. Y yo les quiero decir que la educación no solamente es en el Edén, no solamente es en el hogar o la escuela. Hoy en día la parte más importante de la educación divina, la educación del temor de Dios, se debe dar en el hogar. Hoy en día en el mundo se pelean que si se debe orar o estudiar la Biblia en las escuelas, pero estudia la Biblia en el hogar con sus hijos. No deje que la escuela, que alguien extraño eduque a su hijo sobre el temor de Dios, sobre el amor de Dios, sobre el respeto hacia Dios. Y como hemos estado estudiando, la ley de Dios es parte fundamental de la verdadera educación. La ley de Dios, los principios eternos de Dios, es una parte fundamental de la verdadera educación. Y el ejemplo de ello lo podemos encontrar, mejor dicho, el ejemplo máximo, lo encontramos en la vida de Cristo Jesús. ¿Y por qué? No solamente porque Él es Dios, Él es completamente hombre, pero fue educado en su hogar. Mira lo que dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52. La palabra de Dios dice estas cosas después que fueron al templo y regresaron con Jesús y todo lo que había sucedido. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió, dice la palabra de Dios ahí, y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y mire lo que sigue diciendo. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. ¿Por qué? Jesús es nuestro modelo máximo a seguir. Usted puede guardar todos los principios que quiera, querido amigo. Usted puede obedecer todas las normas que quiera, y eso está bien. Pero si Jesús no está en su corazón, de nada sirve todas las normas, todos los principios,
De hecho, esta semana leí un pensamiento que decía lo siguiente, parafraseando el pensamiento: no podemos andar por la calle recitando versículos de la Biblia de memoria a toda la gente, pero no tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Queridos amigos, no es cuánto conocemos la Biblia, es si conocemos al autor, al dador de la Biblia. No es cuántos versículos de memoria conocemos, es si conocemos a quién guía esos versículos. Así que la vida de Jesús, queridos amigos, fue una vida de obediencia completa. En otras palabras, Jesús obedeció, fue el único ser en la tierra que obedeció perfectamente la ley de Dios. ¿Quiere decir con esto que yo no debo obedecer la ley de Dios? Sí, pero nunca llegaré al punto como que exige Dios. Por eso voy a Jesús. Y su obediencia, Él lo pone a mi favor. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses. En el libro de Filipenses capítulo 2, un versículo que me encanta. Capítulo 2, el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice de Jesús? Fue obediente hasta el punto aún de morir. No dejó su amor y los principios que había aprendido de la ley de Dios. Fue obediente hasta la muerte y aún muerte de cruz. Y en San Juan, capítulo 8, versículos 28 y 29. San Juan, capítulo 8, el apóstol Juan hablando, versículos 28 y 29, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: el que me envió, dice Jesús, el que me envió está conmigo. Vamos a leer desde el versículo. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme al Padre que me ha enviado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. La vida de Jesús aquí en esta tierra, queridos amigos, fue una vida de obediencia completa a Dios. En otras palabras, Dios moraba en él. Me gusta un texto en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo ahí el apóstol Pablo? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. No que debemos de andar con barba larga y ropaje ridículos. Pero nuestra manera de vivir, temiendo a Dios y amando a nuestros semejantes, debiera ser de tal manera que refleje la vida de Cristo Jesús. Así fue como Jesús vivió sobre esta tierra, queridos amigos. Así fue como Jesús fue capaz de obedecer a Dios en todo, porque se olvidaba de sí mismo para honrar a Dios y honrar la creación de Dios que somos nosotros. Al decir la creación de Dios, queridos amigos, Dios nos hizo con el propósito